¿Usted cree que los colombianos valoramos lo suficiente, digamos, el nivel de nuestras instituciones prestadoras de salud, de nuestras clínicas, de nuestros hospitales? Yo no creo que lo valoremos lo suficiente y esa es una muy buena pregunta. Desde afuera nos ven muy bien y si usted mira los rankings, el 40% de los rankings están dentro de Colombia. ¿Cómo ve usted el panorama del sector salud? Depende de qué perspectiva la veamos. Sería injusto decir que no todos los pacientes han sentido, digamos, el efecto de toda esta incertidumbre en el sector salud. Hay algunos grupos específicos, pacientes con VIH, pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades raras, que cada vez tienen menos acceso al servicio, a sus medicamentos, pero la gran mayoría se siguen atendiendo y se siguen operando de manera regular. ¿Estamos en el peor momento del sistema de salud, doctor Sendales? Hoy ya tengo un asegurador que estamos mirando recientemente con más de 100.000 millones de pesos en cartera. Eso es insostenible, o sea, es insostenible para cualquiera. Y no es que yo no quiera atender a esos pacientes, ni mucho menos, sino que eso se vuelve insostenible y terminamos sacando recursos de otros lados donde no tenemos para poder mantener un sistema que no es nuestra responsabilidad sostener. Sí. La Fundación Cardioinfantil, además de ser una de las instituciones prestadoras de salud más queridas por los colombianos, por los bogotanos, es hoy por hoy una de las instituciones mayormente reconocidas en Latinoamérica. De hecho, se ubicó en tercer lugar en un prestigioso ranking que mide varias dimensiones, por ejemplo, de seguridad, de eficiencia, de satisfacción de los pacientes a nivel Latinoamérica. Su director ejecutivo es el doctor Juan Gabriel Sendales y con él vamos a estar hablando en esta oportunidad aquí en Saludable. Doctor Sendales, bienvenido a Saludable. Gracias por aceptar la invitación. Pudimos coordinar finalmente el espacio, lo veníamos procurando desde hace tiempo, pero bienvenido a este canal. Gracias, Ronnie. Felicitaciones por su canal. Creo que es una labor muy importante comunicar y sobre todo el tema de salud. Ese tema del periodismo en salud es bien importante y para mí es un privilegio estar acá y poder haber coordinado esta conversación. Pues no, el privilegio es nuestro, mío y de quienes vamos a ver este episodio. Doctor Sendales, mucho por hablar. Vamos a hablar un poco del perfil del doctor Sendales. Es médico cirujano de la Universidad del Bosque, tiene una especialización en medicina interna de esa misma universidad y ha desempeñado distintos cargos en el sector salud, además de también pasar por la parte de asociaciones científicas. Por ejemplo, también estuvo en la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Desde el 2020 está en la Fundación Cardioinfantil al frente en un momento muy importante para los que tuvimos cerca la pandemia, doctor Sendales, y aquí me pongo ya en modo periodista y con las preguntas, y es ese contexto en el que usted llega a la Fundación Cardioinfantil. ¿Qué ha pasado desde entonces? Atravesó toda la pandemia. Hoy, ¿cómo está la Fundación Cardioinfantil? Sí, pues yo llegué en un momento complejo porque era pandemia, era agosto del 2020. Nosotros, digamos, como hospitales comenzamos a prepararnos desde marzo, abril, a comenzar a tener una cantidad de reuniones y conversaciones, pero el impacto real de la pandemia lo venimos a tener casi que en ese segundo semestre de ese año 2020, con los picos, que hubo como 3 o 4 picos. La segunda ola, que fue ya el siguiente año, fue mucho más compleja, sobre todo al finalizar el año. Yo estaba trabajando en ese momento en Medellín y venía de Medellín. De hecho, me vine manejando con la carretera vacía, con un permiso especial para poderme mover, y fue bien complejo. Pero cuando llegué encontré un grupo muy cohesionado, una institución que ya estaba preparada para recibir la pandemia y eso hizo que todo fuera mucho más fácil. De en adelante mi función, digamos, como director ejecutivo era pensar un poco en esa sostenibilidad futuro y el mirar qué había y qué se podía hacer y qué no se podía hacer y sobre eso comenzamos a trabajar. Entonces, eso fue un poco ese resultado resumido de esa época. Bueno, retomando un poco la coyuntura de esta entrevista, doctor Sendales, ustedes se ubican como el tercer mejor hospital de Latinoamérica en el ranking de Intellab, que, como decía, mide, por ejemplo, temas de seguridad, de eficiencia, producción de conocimiento, experiencia del paciente, y se posicionaron como el mejor de Colombia. La cardio siempre está ahí en los primeros lugares. ¿Cuál es el secreto para estar siempre ahí en cabeza de temas de calidad, de servicio? Sí, los rankings son muy útiles y nosotros los miramos con mucho cuidado, porque son, digamos, insumos para ver indicadores de referencia y así es como nosotros los analizamos. Pero de la misma manera tenemos una postura crítica, sobre todo frente a muchos rankings que salen
y a qué tan complejos pueden llegar a ser en salud. Yo creo que reconocer a un hospital en un ranking es un motivo de orgullo para todos, pero nuevamente revisando bien esos temas de esos contextos de calidad. Yo creo que hay unas limitaciones en los criterios de evaluación de muchos rankings. La mayoría se limitan, digamos, a métricas muy cuantitativas, infraestructura, capacidad, innovación, una cantidad de temas, pero a veces se quedan por fuera algunos aspectos que no son fáciles de medir, como la experiencia de los pacientes, el impacto que puede llegar a tener un hospital en una comunidad, o esa sostenibilidad financiera en todos estos contextos digamos, de crisis. Entonces yo creo que al final hemos hecho un trabajo muy, digamos, detallado y profundo de en qué rankings participar, en cuáles no. A veces en donde no salimos significa que simplemente no decidimos participar porque no consideramos que la comparación sea muy contextualizada. Y sobre esto, digamos, venimos trabajando mucho. Un hospital como el nuestro, colombiano, que opera un sistema de salud en crisis con todos estos desafíos, no es comparable con los de Estados Unidos, los de Brasil, los de otros lados que pueden llegar a tener otros contextos. Entonces siempre lo miramos bien, siempre lo evaluamos, y más allá de esos números y de las posiciones, lo que realmente nos importa es como ese compromiso con la misión institucional y sin duda es un reconocimiento a todas las 3.000 personas que por lo menos trabajamos acá. Entonces, no le va a preguntar solo de la cardio, si quiere, sino le va a preguntar de el nivel de los prestadores en el país, que generalmente aparece muy bien posicionado en este tipo de ranking. ¿Usted cree que los colombianos valoramos lo suficiente, digamos, el nivel de nuestras instituciones prestadoras de salud, de nuestras clínicas, de nuestros hospitales? Yo no creo que lo valoremos lo suficiente, y esa es una muy buena pregunta para responder ese contexto. Desde afuera nos ven muy bien, y si usted mira los rankings, el 40% de rankings están dentro de Colombia. Me atrevería a afirmar con conocimiento de causa que tenemos mejores instituciones que Perú, que Ecuador, que Paraguay, que Bolivia, muy a la par de Brasil, de Chile y de México. Entonces, al final sí tenemos una posición de liderazgo nacional que no reconocemos de buena manera, pero por lo menos los que estamos en el sector y nos vemos en esos listados, independientemente de las posiciones, estamos. Y yo digo que esto es como la Fórmula 1. A veces gana Mercedes, a veces gana Red Bull, pero al final esa sana competencia de estar en esos rankings nos permite cada vez mejorar nuestra calidad y nuestro acceso a los pacientes. Bueno, tenemos muy buenas escuderías Sin duda. para seguir con la comparación. Hay un tema muy sensible, doctor Sendales, que entiendo la cardio trata de tener siempre presente, y es la humanización en el servicio, ¿no? Entonces, desde la experiencia del usuario, muchas personas llegan a una clínica o un hospital y lo primero que hacen es seguramente ver un servicio de urgencias lleno, ver una falta de camillas, ver seguramente personas y trabajadores estresados, ¿cierto? ¿Qué hace la cardio para abordar este tema de la humanización y para mejorarle la vida a los pacientes que atienden? Sí. Yo creo que lo primero, digamos, dentro de ese aspecto de humanización es una calidad asistencial basada en evidencia. Y eso es fundamental. O sea, aquí nosotros en nuestro hospital tenemos protocolos clínicos muy estrictos basados en las mejores prácticas, tanto internacionales como de evidencia científica, y eso asegura que cada cosa que hacemos, cada diagnóstico y cada tratamiento sea seguro, sea efectivo, sea eficiente, y nos permite tener esos estándares, digamos, de excelencia. Lo otro es lo que usted nos decía, digamos, de experiencia, y hemos hecho muchas evaluaciones y hemos hecho muchas estrategias. Uno de los temas para medir la experiencia de los pacientes, pues es evaluar esa experiencia con encuestas de satisfacción, con entrevistas a profundidad, con ese monitoreo de indicadores claves. Nosotros tenemos una métrica que la tienen hoy todos los directores, que se llama el Net Promoter Score, que es el índice, digamos, de promotores que tiene una institución. Y esta es una diferencia entre promotores y detractores, y con una sola pregunta. Nuestro índice está entre los niveles más altos, tenemos entre 87 y 92 en la gran mayoría de los casos, pero también tenemos por debajo de 70, como por ejemplo en urgencias. Cualquier Net Promoter Score por encima de 50 es bueno, pero hay unas exigencias diferentes. Aquí hemos trabajado también, por ejemplo, mucho en capacitar
a las personas en empatía, en comunicación efectiva y en esas habilidades blandas que requiere no solamente el personal administrativo, sino también el personal médico. Tenemos una escuela de servicio, por ejemplo, en donde estamos enseñando de cierta manera a los cajeros, a las personas que están en seguridad, cómo recibir un paciente independiente de la fuente, digamos, de pago, independientemente de esa segmentación a veces muy compleja que se puede llegar a hacer de los seguros, y sobre eso hemos venido trabajando mucho, Sí. diseñando, por ejemplo, estrategias para los pacientes. La infraestructura hoy es fundamental. Bueno, hay una cantidad de procesos que hemos venido haciendo en este Sí. campo. Bueno, pero a pesar de eso, las quejas van a ser inevitables, ¿no? O sea, la experiencia es individual. Usted, digamos, no sé qué tanto, por ejemplo, por ahí navega en redes sociales, ya vamos a hablar de eso, pero cuando recibe una queja, cuando recibe un caso, cuando sabe que hay una posible mala atención, digamos, se conmueve. Es decir, cómo mantener la empatía hacia los pacientes a pesar del volumen, a pesar de los problemas. Yo personalmente reviso algunas de las peticiones o quejas que nos dejan, digamos, los pacientes. E incluso dependiendo de la magnitud de la queja, personalmente las contesto y personalmente hablo con los pacientes o sus familias en caso de tener que hacerlo. Y nuevamente, eso es independientemente de la fuente, digamos, de quién está pagando por el servicio. Y si soy, de cierta manera, no solamente yo, sino todo el grupo directivo, es muy sensible a esa percepción del paciente. Entonces, creo que estamos tratando, digamos, de cada vez más entender y optimizar qué es lo que pasa, porque es la forma. Hace muchos años, un director de un hospital me dijo, si usted quiere saber qué está pasando en su hospital, revise las quejas y peticiones de los pacientes. Y ahí se entera y se da cuenta qué está pasando. Entonces, sí, de manera regular reviso todos estos temas y me involucro porque hay quejas muy serias que van contra la dignidad de los pacientes que no aceptamos. Hay otras que sí, que la luz no prendía, que el televisor está torcido, que el resorte del sofá no funciona. Entonces, a veces esas cosas se pueden manejar más fácil, pero siempre estamos muy pendientes de estos pacientes. Bueno, lo hemos visto últimamente en su faceta de TikToker, doctor Sendales. ¿Cómo le ha ido y por qué decidió un poco empezar a hablar de estos temas gerenciales de liderazgo en redes sociales? Una presión de grupo, básicamente de equipo. Yo creo que siempre he estado muy activo en redes. Le tenía un poco de jartera a TikTok porque tiene un tema de hate muy complejo, pero creo que eso es parte también de esa transferencia digamos, de temas y de liderazgo. Entonces, entré además recientemente a hacer una maestría en periodismo y comunicación digital. Y si usted quiere poder influenciar, pues tiene que saber cómo funcionan esas redes y qué está haciendo. Entonces, ¿En dónde? ¿En los Andes, doctor Sendales? La de los Andes. no, en la La sabana Sabana. que tiene ese componente de comunicación digital que hoy es fundamental. Eh, de hecho, mi tesis, que ya la sustento en un par de semanas, va a estar muy centrada en ver si esos TikTokers médicos utilizan todos esos modelos, digamos, y teorías de comunicación que tienen que ver con susceptibilidad, con percepciones de riesgo, con esos llamados a la acción, y creo que va a ser bien interesante. Seguramente cuando tengan los resultados los discutimos, usted que tiene esa experiencia también en periodismo y salud. Bueno, hablando de esa faceta de líder sectorial y seguramente como gerente, como cabeza de una institución tan grande, ¿cómo se puede incentivar o fomentar el trabajo en equipo y el trabajo, digamos, intersectorial? Que creo que es uno de los grandes vacíos que hoy vemos en el sector salud, ¿no? Generalmente se parte desde el individualismo. Entonces, yo cuando, entre comillas, voy a pelear, ¿cierto? Voy a pelear por lo mío, ¿no? O sea, yo llevo mi argumento y mi defensa, pero no me interesa mucho compartir batallas. ¿Cómo se puede incentivar eso? Yo siempre he dicho que si usted quiere ir más rápido, vaya solo, y si quiere ir más lejos, vaya acompañado. Y coincido con esa afirmación que usted nos da. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo, las mejores decisiones se toman cuando se involucran a diferentes
perspectivas y a diferentes grupos. Yo creo que ese componente, digamos, de ese liderazgo participativo es hoy fundamental y es algo de lo cual adolece el sistema de salud. Y es que no nos enseñan en la Facultad de Medicina, y ha sido mi crítica permanente a muchos decanos con los que he tenido la oportunidad de hablar y decirle, necesitamos que nos enseñen a trabajar en equipo, necesitamos que nos enseñen de alguna manera a tener visiones un poco más de transformación y un enfoque estratégico, porque todos esos son pilares fundamentales dentro de este proceso de construir juntos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de política, si se quiere, doctor Sendales. Y la primera pregunta va justamente hacia su papel, de nuevo, como cabeza de la cardio, eh, dirigiendo esta nave en medio de aguas complicadas. ¿Cómo ve usted el panorama del sector salud? Hace unos años usted decía en una entrevista con la revista Semana que no teníamos el peor sistema de salud del mundo. Las cosas han cambiado seguramente en un año. Hoy, ¿cómo ve usted el sistema de salud? Yo creo que es un entorno primero muy complejo y muy con mucha incertidumbre. Yo creo que el primer reto que estamos enfrentando hoy nosotros como salud o como el sector, digamos, es cómo vamos a enfrentar esa incertidumbre financiera que está siendo generada por lo que hoy está pasando a través de los retrasos de los pagos, de los cambios regulatorios constantes que estamos teniendo y en esa limitación de acceso a recursos. Yo creo que eso es lo más difícil, digamos, hoy dentro de este proceso. Y que eso, precisamente, esa falta de sostenibilidad financiera no impacte en una mala calidad o en una deshumanización, digamos, de todo este modelo, digamos, sanitario. Entonces, se necesita ser muy creativo, se necesita tener un liderazgo con propósito y se necesita generar un cambio cultural para poder mantener y navegar en esa incertidumbre tanto regulatoria como política. Sí. Pero ¿estamos peor que hace un año? Y se complementó, va a complementar la pregunta. Todos los indicadores en términos de quejas de tutelas están llegando a niveles sin precedentes. Sí. ¿Estamos en el peor momento del sistema de salud, doctor Sendales? Yo diría eso depende de qué perspectiva la veamos. Si usted la ve desde la perspectiva de los pacientes, me atrevería a decir que algunos pacientes todavía no han sentido, digamos, el golpe de lo que es una mala atención en un sistema de salud. Hay algunas poblaciones muy particulares, como por ejemplo los pacientes con enfermedades crónicas que están siendo manejados por ciertos grupos, seguramente han visto el impacto y lo han tenido. Sería injusto decir que no todos los pacientes lo han sentido. Los pacientes con patologías como VIH, por ejemplo, los pacientes con enfermedades raras que ya no tienen acceso fácil a sus medicamentos. Pero la gran mayoría de pacientes no han sentido de verdad lo que debería ser el impacto que estamos teniendo. La otra visión es la de los grupos médicos. Los grupos médicos, en su gran mayoría, tampoco han sentido el impacto, digamos, de lo que es toda esta incertidumbre y sostenibilidad financiera. Nosotros como IPS, sí hemos tenido un impacto importante financiero y hemos tenido que recurrir a ciertas estrategias de financiamiento, de buscar otras fuentes de recursos adicionales, etcétera. Pero creo que, por eso vuelvo desde la perspectiva que uno lo ve. Seguramente desde una EPS, si yo fuera una EPS, pues estoy viviendo el impacto completo de una desconfiguración completa del sistema y hoy me obligan a mí como EPS a cambiar mi propósito, digamos, como organización y de trabajo, pero creo que hay asimetría, digamos, en esa percepción de lo que ha venido pasando en el sector. Pero según sus mediciones, sus análisis, por ejemplo, temas claves de los que tanto se habla, ¿la UPC está siendo suficiente o insuficiente, doctor Sendales? Oh, si usted hace unas cuentas muy financieras y muy detalladas, la UPC es insuficiente, pues porque somos muy complacientes, por decirlo de alguna manera, en lo que está, digamos, cubierto por el sistema y por lo que no. Y eso ya lo han vivido muchos países. Hay países mucho más desarrollados que nosotros, en donde se tiene limitado el acceso. Nosotros somos muy complacientes en eso, y eso no es que esté mal, o sea, eso no lo catalogamos de bueno o malo, pero claramente los recursos no alcanzan. O sea, tenemos
Tenemos una UPC que nos deja un gap de por lo menos un 40% de lo que se utiliza el gasto en salud que no está cubierto. Podemos ser eficientes, claro que podemos ser eficientes y nos hemos comprometido como hospitales a eso, pero claramente la mayoría de los hospitales, sobre todo los que contamos con calidad, tenemos unos procesos muy estandarizados que nos permiten que para garantizar la seguridad de ese paciente, pues lo tenga que ver un médico más una enfermera o lo tenga que ver una unidad, digamos, un poco más compleja y eso requiere unos costos diferentes. Entonces yo sí creo que la UPC es insuficiente. ¿Cómo le ha ido a la cardio con las EPS intervenidas? Nosotros tenemos una mezcla bien particular y es que el 80% de nuestros ingresos vienen del régimen contributivo y del régimen subsidiado, incluyendo el subsidiado ahí, pues, porque es parte de ese mismo régimen contributivo. Y eso implica que hayamos tenido, digamos que, navegar con mucha más profundidad en esta tormenta de ese impacto de las intervenidas. Nos ha ido bien con unas y mal con otras. No quiero dar nombres para no estigmatizar, pero nos ha ido bien con unas y mal con otras. Y el punto, digamos, importante de cuando nos va bien o cuando nos va mal es simplemente la comunicación. En las EPS intervenidas, en las cuales tenemos una buena comunicación, nos sentamos, planteamos estrategias, volvemos a revisar las cosas y ponemos de nuestra parte y de la contraparte, funcionan las cosas y fluyen. Porque también sabemos que tenemos que poner de nuestro lado para eso. En las cuales no tenemos ningún tipo de comunicación, son muy complejos, digamos, para acceder, pues sencillamente nos va mal y hoy pues hemos afrontado nuestra cartera que cada vez crece más. Hoy ya tengo un asegurador que estamos mirando recientemente con más de 100 mil millones de pesos en cartera. Eso es insostenible, o sea, es insostenible para cualquiera. Y no es que yo no quiera atender a esos pacientes, ni mucho menos, sino que eso se vuelve insostenible y terminamos sacando recursos de otros lados donde no tenemos para poder mantener un sistema que no es nuestra responsabilidad sostener. Sí. Bueno, esa palabra de insostenible no es la primera vez que la dicen en este canal, doctor Sendales. Por aquí han pasado gremios, han pasado prestadores públicos, han pasado prestadores privados, incluso voceros de ACESI, que es el gremio de hospitales públicos, decía que la verdad el oxígeno les iba a durar meses. ¿Usted está pesimista, positivo frente al futuro o un poco cuál es la sensación ante lo que se viene? Porque de nuevo estamos en una discusión de la reforma a la salud que no está atendiendo los problemas reales del sector. Sí, yo soy optimista. Yo creo que esto, Marcho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, yo creería que esto va a tener que ajustarse. Claramente el sistema de salud necesitaba un cambio, no tan drástico ni tan dramático como el que estamos viendo en este momento, pero yo creo que esto se va a optimizar y vamos a tener que adaptarnos mucho a este tipo digamos, de iniciativas. Hay gente que la está pasando muy mal. Hay gente que está aprendiendo a optimizar recursos, a establecer unos canales claros de comunicación con los aseguradores, como lo mencionaba ahora, a diversificar un poco los ingresos. Yo creo que al final sí hay oportunidades y yo creo ciegamente en el modelo de atención de salud del país. Bueno, entonces usted por lo menos está optimista de que la cardio resiste por Sin ahora, duda, sin duda. que ese cuerpecito resiste. No, sin duda. Hace poco hablábamos con los grupos, digamos, acá y decíamos, mire, los barcos están hechos, no para estar en el puerto, están hechos para navegar y para navegar en tormentas y para navegar cosas. Entonces yo creo que hay que ser muy creativo, hay que ser muy disciplinado, porque eso al final, esa disciplina financiera, lo que nos va a permitir es poder llegar a otro puerto, descargar y volver a cargar para seguir navegando. Bueno, vamos a terminar esa entrevista con dos preguntas. La primera, un poco sobre su posición frente a la reforma a la salud. Estamos en discusiones en el Congreso muy aceleradas. ¿Qué cree usted que pueda pasar con esa reforma y cuál ha sido la posición de la cardio frente a lo que propone el gobierno? Yo creo que nuestra posición siempre ha estado, digamos, muy proactiva, digamos, dentro de este proceso. O sea, nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando y sobre esto
hemos venido, digamos, construyendo. Nuestra propuesta, digamos, es seguir garantizando, digamos, esa sostenibilidad financiera a través de nuestra responsabilidad de lo que nos toca hacer a nosotros y creemos en lo que se está haciendo. Yo creo que no podemos desconocer, digamos, que la atención primaria en salud necesitaba una atención. Eso es fundamental. La territorialización es fundamental también mantenerla. No estábamos de acuerdo con el cambio del rol del asegurador. En eso no estábamos de acuerdo porque bien o mal con las cosas, al final el resultado pues, nos funcionaba a todos. Entonces yo creo que al final, yo creo que todos estos temas de tener una buena administración, de buena gestión, de buena eficiencia, nos va a contribuir a todos. Bueno, la última pregunta, doctor Sendales, es ¿qué mensaje le puede dar a usted al sector salud, al gobierno como cabeza de la Cardio un poco en estos momentos de crisis e incertidumbre? Sí. Yo creo que lo primero es decir que un sistema de salud que prioriza las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar sobre las vidas de las personas, va a fracasar. O sea, yo sé que la sostenibilidad financiera es esencial, pero no puede ser el eje central de nuestra conversación, que es atender a los pacientes, digamos, que requieren nuestros servicios. Entonces, creo que ese es un mensaje, digamos, importante. El otro mensaje es para algunos actores, digamos, del sistema. A los médicos les puedo dar un mensaje, digamos, de apoyo, de corresponsabilidad y de trabajo conjunto entre todos. Y aquí no solamente incluye a los médicos, sino las enfermeras y todo el personal de salud que está atrás. Estamos abiertos a conversaciones, a redefinir el modelo, a simplificar mucho la gestión financiera y lo que digo, a promover esa corresponsabilidad entre todos, que hoy es fundamental. Tenemos un muy buen sistema de salud, pero nuevamente esto no es una factura, sino es una promesa de cuidado de los pacientes, y esa debería ser la transformación que de verdad necesita el sistema. Pues doctor Sendales, muchísimas gracias por estar aquí en Saludable. Espero que sea la primera de varias entrevistas aquí en este canal. De verdad, muchas gracias por sacarle el tiempo y por atender a esta entrevista. Muchas gracias, Ronnie. Saludos a toda su audiencia y de nuevo felicitaciones por el trabajo que hace, que inspira a muchos a oírlo y a seguirlo. Muchas gracias, doctor Sendales, y también a todas las personas que vieron este episodio de Saludable. La invitación hasta que es a que se puedan suscribir, a que puedan darle like a este video, compartir, comentarlo. Todo eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en una próxima emisión de Saludable. Chao, chao.